Estamos acá en el nombre de Jesús, sin retroceder, sin retroceder. Bueno, obviamente que tenemos actividades, ¿no? Tenemos muchas actividades, por eso es bueno estar prendido, estar avisado y estamos seguros que Dios va a bendecir nuestra vida en este próximo mes que se está iniciando. Este fin de semana ya comenzamos junio, así que falta solamente 6 meses para Navidad de nuevo, ¿no es cierto? Así que, bueno, la verdad que pasa, pero lo bueno es que no pasa en vano, sino que estamos prendidos con la obra del Espíritu Santo sobre la tierra. Así que bueno, bienvenidos a todos, por supuesto, y estamos terminando este mes, por supuesto, con la bendición de Dios. Usted sabe que este próximo sábado sería 30, viernes seguramente, ¿no? 30. Bueno, estaríamos recordando cuando Cristo termina de estar apareciéndose resucitado y se va a la presencia del Padre. Así que estamos de alguna manera meditando en el Cristo resucitado y qué importancia tiene la resurrección de Cristo. Obviamente que es tremendo el poder que tiene la resurrección de Cristo en la iglesia. Y bueno, como último mensaje en cuanto a la resurrección de Cristo, porque hemos venido presentando así, ¿no es cierto? Por primera vez el Señor me da, después de la Semana Santa, de la Pascua de Resurrección, estar meditando en la resurrección de Cristo cuando se aparecía y cómo hacía esa obra sobrenatural en sus discípulos que iban a ser la base de la iglesia poderosa sobre la tierra que comenzaría allí en Jerusalén y se iba a expandir por toda la tierra, ¿no es cierto? Como obviamente ha sucedido. Así que este es el último mensaje y le he llamado precisamente el poder de la resurrección. El apóstol Pablo, que fue realmente transformado por el Cristo resucitado, él comentaba de que el Evangelio, dice que, bueno, es el gran mensaje de Jesús, no solamente muerto, sino también resucitado. Bueno, estamos un poco atacados hoy, pero estamos bendecidos, amén. Bueno, la cuestión es que el Evangelio es una buena noticia, ¿no es cierto? Y es una historia muy sencilla de lo que Cristo vino a hacer sobre la tierra. Pero nunca el Evangelio carece de ese mensaje también de la resurrección de Jesús. Cuando uno analiza 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 15, que vamos a leer un poco, está hablando del Evangelio que ha sido predicado. ¿Y cómo se compone el Evangelio que ha sido predicado? Él les recuerda que era Cristo resucitado y también, por supuesto, la cruz. En la cruz y la resurrección. La cruz y la resurrección. Siempre, siempre, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios 15, 14, él advierte, porque prontamente el enemigo empezó a poner herejías, como se llama, ¿no? Teológicamente, enseñanzas erróneas, poner dudas en cuanto a la resurrección de Cristo. Entonces él le dice en 15, 14, si Cristo no resucitó, entonces vana nuestra fe. Es vana nuestra fe. Estamos creyendo en vano. O sea, de nada sirve nuestra fe entonces. Es algo que no tiene fruto. Si Cristo no resucitó, mire la astucia del maligno, había introducido ya dudas en cuanto a la resurrección de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos al enemigo de la iglesia, al enemigo espiritual, Satanás, introducir enseñanzas en contra de la resurrección, es porque precisamente allí hay una enseñanza poderosa, hay una enseñanza de poder. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos en esa enseñanza y decir: bendito
bendito sea el Señor. No solamente murió, sino que también resucitó. Amén. Entonces, al meditar, al abrazar esta tremenda enseñanza, creo que, hermanos, vamos a ser revolucionados en la fe, porque es la base de la fe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, si verdaderamente Cristo nos resucitó, entonces todo es en vano. Estamos predicando verdaderamente cosas que no son. Pero es muy interesante ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, porque él reafirma esa tremenda verdad como base de la fe de la iglesia. Entonces, es una enseñanza muy poderosa. Tenemos que meditar en esto, tenemos que abrazar la resurrección de Cristo como una tremenda y maravillosa verdad, y vamos a aprender un poco por qué es tan importante. Yo digo, el apóstol Pablo, como todos aquellos que hemos sido llamados a estar, ¿no es cierto?, velando por la iglesia, estuvo realmente que enseñarles, o sea, hacer una contraenseñanza al maligno, porque si el maligno estaba enseñando en contra de la resurrección, entonces el apóstol Pablo tenía que corregir ese tipo de enseñanza que ponía duda de la resurrección. Usted sabe que es muy interesante lo que estamos viviendo, ¿no? Y siempre a lo largo de toda la historia el maligno se ha encargado de poder enfriar la fe de muchos cristianos. Entonces, si yo no creo en la resurrección de Cristo, tampoco voy a creer en la resurrección espiritual, está bien, ni tampoco en la resurrección física, porque dice que vamos a recibir un cuerpo glorificado, ¿está bien? Entonces es muy importante, porque la resurrección de Cristo es un triunfo extraordinario y es una obra completa. Nosotros tendríamos una fe incompleta si solamente creemos en el Cristo que murió allí en la cruz, desangrado. Uno puede ir, gracias. Uno puede ir, por ejemplo, a iglesias, y seguramente usted ha tenido experiencia, ¿no? Donde se hace solamente allí en la cruz del Calvario, se le observa a Jesús sangrando, y se hace un énfasis muy, pero muy fuerte en la cruz, en la muerte. Está bien, por eso se ven imágenes allí nomás, ¿cierto? Pero si no se hace énfasis en el Cristo resucitado, allí donde la cuestión, donde la obra no es completa, ¿está bien? Entonces se pierde esa esencia de la fe de la iglesia, que nosotros no tenemos a un Cristo muerto, sino que tenemos un Cristo vivo. Amén. Por eso estamos tan contentos, por eso hay esperanza, por eso nos movilizamos, ¿no? Yo estaba pensando que a lo largo de los 2000 años de la iglesia, ¿no es cierto?, siempre hay que estar velando para que no haya errores en nuestra fe, ¿no es cierto?, no se debilite. ¿Sabe que estuve viendo por internet algo increíble lo que está sucediendo, hermano, con la inteligencia artificial? Usted sabe que me convertí a Cristo desde el principio, hace como 45 años. Empecé a ver del ministerio tan extraordinario de un hombre de Dios de Estados Unidos llamado Billy Graham, ¿no? Billy Graham fue un evangelista, o sea, que su prédica era una prédica muy sencilla, apuntada a la conversión. Eso es el evangelista. Vio que dice la Biblia que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios. Entonces, Billy Graham era un hombre tremendo, con un ministerio evangelístico. O sea, sus predicaciones eran muy sencillas, pero muy fuertes, muy poderosas, que siempre iban a la conversión. Yo recuerdo cuando David, mi hijo, el pastor David, era un bebé, fuimos a verlo a Billy Graham, que vino a Argentina, en la cancha de River. Hacía un calor terrible. En un momento Billy Graham dijo, bueno, a lo mejor Dios nos regala una nube para que tape un poco el sol. Hermano, al instante estaba nublado.
Me acuerdo que fue tremendo. David era chiquito y una hermana ahí en la cancha de River nos dio un poco de hielo para poner en la cabeza a David, porque estábamos ahí calcinándonos, sobre todo que era bebé. Así que bueno, fue una experiencia muy linda poder escucharlo y conocerlo. Y recuerdo que cuando hizo el llamado Billy Graham, hermano, pero pasó multitud de gente entregándose a Cristo. Fue multitudinario. Imagínense la cancha de River, hermano, no es por nada, pero es la mejor cancha del mundo, me parece, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que era una multitud de gente, ¿no es cierto? Y se convirtieron. Bueno, la sorpresa me la llevo en estos tiempos, en estos días. Yo le saqué una foto y no lo podía creer. En YouTube, hermano, Billy Graham ya está con el Señor. Hace muchos años que ya murió. Murió a los 99 años. Esta mañana voy a YouTube y encuentro una supuesta prédica de Billy Graham. Mentira. Hermano, eso es lo que estamos viviendo ahora. Uno no sabe lo que es verdad, lo que es mentira. Porque él nunca predicó esos temas. Decía algo así. Mire, yo le saqué una foto, lástima que no tengo el celular. Pero decía, 5 cosas que las brujas te pueden meter en tu casa, algo así. Entonces, imagínense semejante título. Aparece la cara de Billy Graham y uno cuando lo escucha el mensaje, yo he escuchado varios para probar, porque no podía creer que Billy Graham haya predicado esos temas, porque nunca lo hizo. Lo hacen predicar a Billy Graham, lo resucitan, hermano. Pero eso es mentira, una resurrección de mentirita. Lo hacen predicar. Y entonces el que predica es el traductor de siempre de Billy Graham, al castellano, al español, ¿no? No, increíble las cosas que le hacen predicar. Cosas que nunca predicó. ¿Por qué? Primeramente porque era una persona de una línea muy conservadora, muy tradicional en cuanto a las iglesias evangélicas. Y su predicación siempre fue, ya le digo, muy sencilla. Era poderosamente usado por el Espíritu Santo, pero nunca se puso a predicar de semejante. Yo lo conozco hace tantos años, ya le digo, 45 años. Yo recibí una revista de Estados Unidos también de la Asociación Billy Graham. Así que conozco muy bien. Imposible. Eso es mentira. Entonces me puse a ver. Otros días una hermana me manda, digo, cómo hay que estar, ¿no? Como pastor atento para poder corregir. Me manda un mensaje de Billy Graham y la hermana se ve que no lo conoce, ¿no? Esos mensajes inventados, ¿no? Porque con la inteligencia artificial hasta que me pueden hacer cantar bien a mí, tipo Pavarotti, así. Pueden hacer cualquier cosa con la inteligencia artificial, imitar las voces, imitar las imágenes de una persona. Es increíble lo que pueden hacer, ¿no? Y me manda la hermana y me dice, mire, pastor, este es un pastor muy usado por Dios, ¿no? Y decía el título del mensaje, ¿por qué es importante poner sal en los zapatos? Hermano. Bueno, yo no sé qué momento me agarró que me mandó este video la hermana, el tremendo mensaje de Billy Graham, inventado por supuesto. Entonces empecé a ver en YouTube, hermano, le hacen predicar a Kathryn Kuhlman, le ponen títulos que jamás ella ha predicado, también conozco mucho, he leído mucho de las predicaciones de Kathryn Kuhlman, le hacen predicar a Charles Stanley, que ya partió a la presencia del Señor hace muchos años también. Ahora, amado, ¿quién se dedica a eso, digo yo? A mentir descaradamente, usando realmente la vida, ¿no? De personas que han sido siervos del Señor. Entonces uno cuando ve ahí las reproducciones, son miles y miles de reproducciones. Hermano, entonces ahí está la cuestión, ¿no? Tenemos trabajo los pastores últimamente con la inteligencia artificial, me parece, y vos tenés mucho trabajo para poder decir, hermano, mire, esta prédica es una mentira, es un engaño. Y todo es por cuestión de like, de reproducciones.
Bueno, ya el apóstol Pablo tenía que andar corrigiendo también las barbaridades que el maligno ponía, ¿no es cierto?, como enseñanza, falsas enseñanzas dentro de la congregación ya hace 2000 años, así que no nos tiene que sorprender esto, ¿no es cierto? Pero realmente quiero hablarle, hermano, de la base, de por qué es tan importante la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15:7 decía el apóstol Pablo, después apareció a Jacobo. ¿Se acuerda ese pasaje que yo le había leído, no? Después a los 12 apóstoles, a todos los apóstoles. Y al último de todo, dice el apóstol Pablo, como un abortivo se me apareció a mí. Y yo que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. Es tan poderosa la experiencia con el Cristo resucitado que lo transformó totalmente. A Saulo de Tarso, que perseguía la iglesia, de repente este hombre hasta el nombre se cambió. Fue tan transformado por el Cristo resucitado. Hermano, nunca más fue el mismo. Y estuvo dispuesto a morir por el Cristo resucitado. Entonces, cuando el apóstol Pablo le tiene que explicar a los corintios, pero ¿cómo no va a resucitar Cristo? Si Cristo no resucitó, entonces vana nuestra fe, nada tiene sentido. Hemos sido testigos de la resurrección de Cristo, le está diciendo el apóstol Pablo, que en otro tiempo perseguía a la iglesia, que estaba ciego, que estaba engañado. Y esto es un tema muy importante para consolidar nuestra fe. Para consolidar nuestra fe, usted va a tener que, hermano, amar al Cristo resucitado, darle gloria, alabanza. Alguna vez oró a Dios y le dijo al Señor, Señor, gracias porque un día lo prometiste y lo cumpliste. Has resucitado, Señor, tú eres mi Salvador que ha vencido la muerte. Debemos abrazar, proclamar, declarar esa tremenda verdad. ¿Para qué? Para que nuestra fe esté bien fundada, hermano, para que la manifestación sobrenatural del Señor esté con nosotros. Porque Jesús derramó su sangre para que los pecados nos sean perdonados. Pero al vencer la muerte, entonces ahí las consecuencias del pecado se pueden revertir. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando Cristo derrama su sangre, es el precio por los pecados. Pero dice la Biblia que la muerte tenía origen en el pecado. O sea, la muerte es consecuencia del pecado. Entonces Jesús lo que hace es darnos la posibilidad, primero, de estar bajo la sangre de Cristo, que nuestros pecados sean perdonados. Y al resucitar nos da la posibilidad, atención a lo que le estoy diciendo, al resucitar Jesús nos da la posibilidad de revertir las consecuencias de esos pecados. Porque dice en la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, les repito, es tan importante comprender esto, es tan importante entenderlo, abrazar esta verdad. Con la sangre de Cristo mis pecados me son perdonados. Con la resurrección, las consecuencias del pecado pueden ser revertidas para siempre. Y yo lo puedo vivir en carne propia. Yo se lo voy a leer y se lo voy a explicar. Sin duda, usted tiene que entender esto. Dice la Biblia, hermanos, que deberíamos, para entender la importancia de la resurrección, vamos a tener que ver el origen de la muerte. Y el origen de la muerte es muy sencillo. ¿Se acuerda cuando en Génesis 2:16 le mandó Jehová Dios al hombre diciendo, del árbol de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás. Amén. Entonces, ¿cuál fue el pecado en realidad? Querer ser igual a Dios, pero por sobre todo la rebelión. ¿Y cuál fue la consecuencia de la rebelión del pecado? La muerte. ¿Y cómo debía vencerse las consecuencias del pecado? El pecado con la sangre y las consecuencias que es la muerte, la consecuencia del pecado, venciendo la muerte. Amén. Y eso es lo que hizo Cristo. Por eso el Evangelio, hermano, predicado solamente con la cruz, solamente con la cruz, solamente con la sangre de Cristo, es incompleto. Debemos predicar diciendo: Jesús lo prometió y lo cumplió. Él venció a la muerte. Y como Él venció a la muerte, nosotros también somos vencedores de la muerte. ¡Amén! Le damos un aplauso al Señor. No dudemos, entremos en calor en esta noche. Mire, dice 1 Corintios 15, 21, por eso todo el capítulo 15 del 1 Corintios es maravilloso. Dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre entró el pecado, la muerte, ¿no es cierto? Y la muerte por Adán. Y también por Jesucristo, hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, dice, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Va agarrando la verdad, ¿no es cierto? Va agarrando la verdad. Porque tal vez usted nunca tomó conciencia de que en Cristo somos vivificados por el poder de la resurrección. Él se levantó de la tumba. Bendito sea el Señor Jesús. Porque se puede dividir a la humanidad en dos familias. Lo que son hijos de Adán y lo que son hijos del Salvador Jesucristo. Podemos decir así. Aquellos que han sido muertos en Adán y aquellos que hemos sido vivificados en Cristo Jesús. Y esto es muy poderoso. Y lo más tremendo sería que la iglesia no tomara conciencia de esta tremenda verdad. En Cristo somos vivificados. ¿Por qué? Porque la muerte vino con el pecado. El pecado tiene una solución y las consecuencias del pecado también. Amén. Y le dijo: ciertamente morirá. Y toda la humanidad padeció la muerte. Y nosotros en realidad estamos muertos en pecado, dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Tragedia es la muerte, ¿no es cierto? Consecuencia del pecado. Estaba leyendo una historia, estaba recordando, ¿no? Una historia de hace muchos años, en el año 1912. Dice que el transatlántico más grande del mundo sería, digamos, inaugurado, el Titanic. Que medía 270 metros, o sea, más de 2 cuadras y medio. Inmenso, tremendo, poderoso barco. Decían que era inundible. Y el capitán se animó a decir que ni Dios lo podía hundir. En el primer viaje se hundió. Qué lamentable, ¿no? 1.500 personas murieron en el Titanic. Y ahora, ¿no es cierto? En estos años se descubrió dónde estaba. En el año 2010 me parece que se descubrió, o antes, a ver, no me recuerdo bien, la cuestión que se detectó dónde estaba. Allá, no sé, muchos cientos de metros abajo del agua, ¿no? O sea que, como en todo, hemos aprendido que en todo evento mundial tiene que haber un argentino, ¿no es cierto? Había un argentino en el Titanic. ¿Sabía usted?
Y bueno, así no, como también, ¿no es cierto? Salimos campeón del mundo de fútbol, ¿vio? Somos así los argentinos. Tenemos que estar en todos lados. Usted sabe que yo nací en Río Cuarto, la provincia de Córdoba. ¿Sabía usted, no? Nadie sabía. Bueno, no importa. No, yo le quiero decir porque el que murió en el Titanic era de Río Cuarto, de mi ciudad, donde yo nací. Así somos los de Río Cuarto. ¿Está bien? Así somos los de Río Cuarto. Este muchacho que murió en el Titanic había estudiado en la escuela normal ahí, no sé, la reconozco, la escuela normal. Había estudiado ahí este muchacho. No, usted se ríe, pero cuando Argentina salió la última vez campeón del mundo, también había uno de Río Cuarto ahí en la cancha. Usted se ríe, no me cree. No, tenemos que estar en todos lados. Los Río Cuarto somos así, ¿no es cierto? Bueno, vio Pablo Aymar que estaba sentado ahí con Scaloni, enseñándole a Scaloni cómo se dirigía. Bueno, ese es de Río Cuarto. Es más o menos más. Bueno, la cuestión es que este muchacho del Titanic, que lamentablemente falleció, era de una familia inglesa ahí de Río Cuarto. Él en realidad está anotado ahí en Río Cuarto, pero creo que la familia tenía como una estancia ahí en la zona de Río Cuarto, pero cuando nació fue anotado allí en Río Cuarto. Y fue a la escuela en Río Cuarto también, o sea que hablaba más español que inglés, a pesar de que su antepasado eran ingleses. Entonces la familia lo mandó a Inglaterra a estudiar para que perfeccionara su inglés. Y bueno, en aquella época se obedecía a los padres. ¿Está bien? Bueno, la cuestión que de mala gana allá a Inglaterra. Y él tenía mira qué historia más triste en definitiva, porque él no quería ni ir a Inglaterra a estudiar. Por supuesto que a él le gustaba Río Cuarto, porque Río Cuarto es la ciudad más extraordinaria del planeta Tierra, más o menos, ¿no? Bueno, le dicen a Río Cuarto, le dicen el imperio del sur cordobés. Ajá. Decimos, no hemos criado así con ese orgullo. Bueno, no sé de qué servía, pero estábamos ahí orgullosos del imperio del sur cordobés. Bueno, la cuestión es que este muchacho tenía un hermano en Estados Unidos que se estaba por casar. Entonces, claro, Inglaterra a Estados Unidos queda más cerca que de acá, de Argentina, ¿no es cierto?, a Estados Unidos e Inglaterra. Queda mucho más lejos, queda al frente de Inglaterra, de Estados Unidos, no queda tan lejos, ¿no? Entonces, obviamente que el hermano le dijo, tenés que venir a mi casamiento, tenés que venir. Ay, no tenían ni ganas de estar en Inglaterra. Entonces le escribe a una amiga acá de Buenos Aires, este muchacho, que fue en el Titanic, lamentablemente. Y dice que mi pasaje me lo cambiaron porque mi barco no puede salir porque están de huelga. Fíjese que en aquella época los ingleses hacían huelga, así que no nos quejemos de Moyano ni nada por el estilo, ¿no? Dice, me han cambiado y me han dado otro barco, el famoso Titanic. Dice, pero lejos de estar orgulloso, yo quisiera, le escribe así a la amiga, yo quisiera que ese barco se hundiera hasta el fondo del mar. Y pasó. Así que era medio profeta el de Río Cuarto también. Y sabe qué pena, ¿no? Porque esa es la historia. Él escribió en castellano y todo a la amiga de Buenos Aires, quisiera que este barco se hunda hasta el fondo del mar. Lamentablemente que él se hundió con el barco, ¿no? Y yo digo, qué tremendo que es el tema de la muerte, ¿no? Yo también reflexionaba y yo decía, mira vos, 17 años él tenía cuando murió y se fue con el barco hasta el fondo del mar, lamentablemente, ¿no es cierto? Yo digo, gloria a Dios, porque yo, también con 17 años, estaba hundido y náufrago, en el fondo estaba.
pero de repente el Cristo resucitado se acordó de mí. Me tomó de la mano y me sacó, hermano, del fondo del océano y me dio vida nueva en Cristo Jesús. Y tenía justamente 17 años. Bendito sea el Señor. Porque sin duda, hermano, que la muerte es una realidad. Es una realidad. La podemos vivir y es penoso. Y más cuando personas son tan jóvenes para morir. Pero también muchos, por la misericordia del Señor, hemos sido resucitados en Cristo Jesús. Estábamos muertos, pero el Señor nos levantó a la vida eterna. Estábamos muertos, verdaderamente muertos, en espíritu estábamos muertos. Así lo dice la Biblia, mis amados. Y Jesucristo pagó el precio, no solamente en sangre, sino también venciendo la tumba. Él tenía que pasar la muerte, claro que sí. Dice Hechos 2:23, recordando la profecía de David. Mira, entonces predica Pedro, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fue que prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, predicaba lleno del Espíritu Santo el apóstol Pedro, al cual levantó Dios, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. O sea, si bien murió bien muerto, que fue a la tumba bien muerto, fue imposible, dice, que fuera retenido por la muerte. ¿Está bien? Y versículo 32, de ese mismo discurso de Pedro, a este Jesús resucitó. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, y ahí viene el profeta David, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el Cristo resucitado no debía estar indefinidamente sobre la tierra, sino que lo hizo durante 40 días y el Padre, y lo profetizó. Esta es la profecía de la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice el profeta David, el rey David, que era profeta, dice que la muerte no podía retenerlo. Pero ¿qué pasó? Bueno, fue exaltado a la diestra de Dios Padre. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que ponga a los enemigos por estrados de los pies de Jesús. Quiere decir, hermano, que esa pregunta que hacen tanta gente, ¿no es cierto? Muchas veces son incrédulos los que hacen estas preguntas, porque dicen, ¿por qué si Dios existe, permite el mal como lo permite hasta ahora? Porque hay un tiempo que está transcurriendo ahora, pero ese tiempo se terminará hasta que los enemigos de Jesús sean realmente expuestos y totalmente vencidos. Y Cristo reinará por siempre y por toda la eternidad. El tiempo transcurre, la paciencia de Dios todavía es grande. Dios está dando posibilidad a mucha gente de convertirse y creer en Él, pero la profecía de la resurrección de Cristo lo profetizó David. Mire qué interesante. Y se cumplió perfectamente. ¿Hasta cuándo? Estar allí. Hasta que los enemigos de Cristo sean totalmente aplastados bajo la planta de sus pies. Y también nosotros reinaremos con Él. Amén. Por eso en realidad uno cuando analiza la sociedad donde vivimos, hermano, ve tanta corrupción, se ve tanta maldad, pero se ve tanto odio, tanta, no sé, tanto desprecio a la vida, desprecio a la creación de Dios. Un día, eso, hermano, estará delante de Dios para rendir cuenta.
porque Dios es el justo juez que juzgará a los vivos y a los muertos. Amén. Y Jesús era el único que podía hacerlo. Era el único que podía morir por los pecados de la humanidad. Era el único que podía tomar, vamos a decir, su vida, dejarla allí en la tumba y después volverla a tomar, porque Él lo dijo. Nadie lo podía hacer. Nadie en absoluto podía hacer lo que hizo Cristo. Por eso, tengamos mucho cuidado. Porque la resurrección, solamente Él podía poner su vida y volverla a tomar como Él mismo lo aclaró. Entonces cualquiera que va a comparar a un ser humano y va a ponerlo al lado de Cristo como si fuera lo mismo, está ofendiendo la obra del Señor. Porque se escucha cada cosa que es una blasfemia tremenda contra la obra sacrificial de Jesucristo. No hay muchos intercesores. Hay uno solo y se llama Jesucristo de Nazaret. Porque Él murió, sufrió, derramó su vida, dejó su vida allí en la cruz. Entregó su vida y la volvió a tomar y resucitó entre los muertos. No había un ser humano que lo podía hacer. Por eso cuando usted escuche, no, hay intercesores, no, hay interceden delante de Dios por mí, hay intercesora. Eso es una blasfemia tremenda, hermanos. Porque dice en la Biblia, primera carta a Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, cualquier persona que menoscabe la obra que tanto le costó hacer por la humanidad y lo hizo por amor, hermano, yo creo que le está ofendiendo directamente a Dios, directamente a Jesús. Igual que se ha escuchado cada cosa últimamente, hermano, de personas que se supone que son líderes espirituales a nivel mundial. No sé si usted lo escuchó. Cuando dice, todas las religiones van a Dios. Entonces, ¿para qué sufrió Cristo? ¿Para qué padeció hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Para qué fue a parar la tumba, hermano? Y tuvo que hacer ese sacrificio, volviendo la vida en la resurrección. Si cualquier religión te lleva a Dios, mentira. Dijo el Señor en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, pero nadie va al Padre sino por mí, lo dijo Jesús. Además que Él es la resurrección y la vida. O sea, de Él viene la vida. De Él viene, hermano. No había ningún ser humano que podía hacer el sacrificio que hizo Jesús. Por eso, eso que parece tan, no sé, simpático, el ecumenismo de decir, bueno, es lo mismo, el creer en Buda, en Mahoma, en Confucio, creer en lo que se me antoje, lo mismo. Tengamos mucho cuidado, porque estaremos ofendiendo a aquel que se jugó hasta la muerte y muerte de cruz, sufriendo atroces dolores en su propio cuerpo, lo dice la Biblia, hermanos. Entonces no podemos tomar la enseñanza de la palabra de Dios revelada como si no fuera nada, como si fuera de mentira. La palabra de Dios no se equivoca. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no lo hace por Jesucristo. Amén. No tenga la duda. Por eso la obra completa de Jesús es muy importante. No solamente leerla, sino abrazarla como una verdad extraordinaria, incambiable.
La obra que hizo Jesucristo, amado, no la podía hacer ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer. Porque no estamos capacitados para esto. No estamos capacitados para morir por los pecados, porque somos todos pecadores. Ni tampoco para poner nuestra vida y volver a tomar como lo hizo Jesucristo. Entonces es tan importante que usted lo entienda y pueda honrar a Jesús por eso. Pueda honrar a Jesús que estuvo dispuesto a morir por amor a la humanidad. Amén. La resurrección, hermano, es la prueba de la derrota de Satanás. Por eso él quisiera desde el principio denigrar la obra de la resurrección. Por eso, hermano, porque dice que ha sido vencido. El diablo tenía el imperio de la muerte, pero la muerte es vencida. Ya no tiene poder sobre nosotros. Amén. Porque hemos sido vivificados en Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice acá. Cuando el ángel, porque las mentiras las traen los ángeles caídos, pero la verdad la transmiten los ángeles de Dios. Amén. Mira, cuando el ángel dice, Mateo 28:5, el ángel de Dios, ¿no?, le respondió a las mujeres y le dijo: no teman, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Amén. Como dijo, claro, él lo había dicho: venid y ved el lugar que fue puesto el Señor. Ahí pronto, y decirle a su discípulo, dijo el ángel de Dios, que ha resucitado de los muertos. Ahí estaba la buena noticia. Ahí estaba lo que debía transmitirse. Que se había levantado, había vencido la muerte. Está bien, irá delante de vosotros a Galilea y allí lo veréis, le dijo el ángel. He aquí lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Y dice que fueron corriendo a dar las noticias a sus discípulos. Y mientras iban a dar las noticias a los discípulos, he aquí el Cristo resucitado les salió al encuentro, diciendo a las mujeres: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. ¿Y sabe por qué lo adoraron? Porque era Dios con nosotros. Amén. El Cristo resucitado, amado, se te tiene que revelar. El Cristo resucitado se tiene que revelar. Yo sé que usted cree en Dios, yo sé que usted cree en Cristo, pero su confianza debe afirmarse en la verdad de la palabra del Señor. Su fe debe estar establecida en verdades tan poderosas y sencillas como son estas. Bendito sea el Cristo resucitado. Amén. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Y Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, primero la sangre de Cristo, y la carne, o sea, obviamente se entregó en cuerpo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Atención, por medio de la muerte tenía que morir Jesús. Tenía que morir Jesús y vencer a la muerte. Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Amén. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amado, si usted puede creer en el Cristo resucitado, ya todo temor se desvanece. Ya toda mentira es derrotada. Por eso, en ese capítulo 15 de Primera de Corintios, que es tan extraordinario todo ese capítulo 15, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la victoria para los hijos de Dios está allí, en el poder de la resurrección. Aleluya, aleluya. No hay demonio que te pueda atemorizar. No hay demonio que te pueda engañar. Porque si Cristo resucitó, dice que
todos resucitamos con Él. Aleluya, la muerte ya no nos puede. Y por último quiero decirles que el Cristo resucitado nos da vida a nuestro cuerpo. Mire, es tan importante esta verdad tan extraordinaria del Cristo resucitado, que lo amemos, que lo abracemos, que lo declaremos, que Él está con nosotros resucitado. Y como Él resucitó, somos nosotros también vivificados. Dice que nuestro cuerpo va a recibir ese poder. Nuestro cuerpo, hermano, muchas veces se debilita porque nuestra fe no está basada en verdades tan poderosas como esta. Nos olvidamos, parece que Cristo quedó colgado en la cruz del Calvario. No, afirmate en la fe, afirmate en el Cristo que resucitó y venció a la muerte. Porque dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Amén. Qué poderosa verdad. Yo he visto a demasiados creyentes debilitados en el cuerpo porque no creen en lo que está diciendo esta palabra. Que si el Espíritu Santo mora en nosotros, es el poder de la resurrección que mora en nosotros. Y que ese poder de la resurrección que mora en nosotros por medio del Espíritu Santo nos vivifica el cuerpo. Pero estamos cansados de escuchar a los creyentes que dicen, oh, estoy fulminado, estoy muerto. Nunca le ofendas a Dios, porque Cristo Jesús murió para que vos estés vivo. Amén. Por eso resucitó, para que nosotros seamos vivificados. Entonces, no podemos jugar con las palabras. No podemos vivir quejándonos, amado, y proclamando nuestras debilidades como si fuera realmente lo que Cristo ganó para nosotros. No, nosotros somos vivificados con el poder de la resurrección, por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué opina usted? Me parece que el frío me lo ha apachangado, como dicen los sanjuaninos. Bueno, yo le digo esta verdad, la última, pero usted va a tener que creerla, amén. Es la última que le digo. Ya si no cree esta palabra que le voy a leer, entonces, bueno, lo bendigo así nomás. Romanos 10:9, atención, mira cómo viene el poder de Dios a nuestro cuerpo. Atención, que si confesares, decí conmigo, confesar, y toma tu boca así. Confesare con tu boca, con mi boca, decí que Jesús es el Señor. Y creyere, y tocate el corazón acá, en mi corazón, que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. O sea, fíjese que creer en el Cristo resucitado le hará salvo. Pero lo más maravilloso de esta palabra sozo, salvo, del griego la palabra sozo, que significa salvo, liberar, preservar, salvar, sanar, sano. Entonces yo puedo leer y decir, si en mi corazón creo que Dios le levantó de los muertos a Jesús, seré sano, seré salvo, seré libre, seré preservado, seré liberado. Amén. Entonces, amado, el Cristo resucitado no es una frase más. Es el poder para la iglesia. Es el poder para la fe de la congregación. Es el poder para la fe de un cristiano que quiere vivir en su cuerpo las obras sobrenaturales de Jesús. La sangre la derramó por nuestros pecados, pero Él tuvo que morir y resucitar
para que las consecuencias del pecado también puedan ser revertidas. ¿Qué opina usted? Entonces plántese en esta verdad del Cristo resucitado, porque algo sobrenatural va a acontecer. Entonces serás sano, serás libre. Esa palabra sozo significa las tres cosas: salvación, liberación y sanidad. Entonces yo digo, me parece que los muchachos deberían ver en qué creen, porque muchas veces el cuerpo parece, amado, que anda garroteado. Viva lo sobrenatural de Jesús. No se lo pierda. No se conforme solamente en el perdón de los pecados. Viva el Evangelio completo. Amén. Nos ponemos de pie en el nombre del Señor y le damos un aplauso. Amén. Te damos gracias, Jesús, porque has vencido la muerte. Aleluya. Gracias, Jesús, porque has vencido la muerte. Hay esperanza para nosotros, Señor. Y nosotros creemos. Diga conmigo, yo creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y por eso soy sano, soy salvo y soy liberado en el nombre de Jesús.